Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la agenda informativa este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este miércoles 22 de octubre del año 2025. Hoy vamos a compartir varios asuntos. En la primera parte del programa nos vamos a enfocar en la crisis en torno a personas desaparecidas, pero en el contexto internacional. Esto porque la representación de México ante Naciones Unidas insiste en que la desaparición de personas no es una práctica sistemática y generalizada en el país. Esto en respuesta a un procedimiento, digamos, que está realizando el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para ver si se aplica o no el famoso artículo 34, que viene incluido en la Convención contra la Desaparición de Personas, que incluiría, digamos, la posibilidad de una intervención internacional para ayudarnos a superar esta crisis. Vamos a tener un contacto con Santiago Corcuera, quien es abogado especialista en derechos humanos, expresidente de este Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, para conocer su opinión y que nos explique qué es lo que está sucediendo en este asunto. También vamos a hablar de otras cosas en Cosa Pública 2.0. Le vamos a dar un repaso por algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad, sobre todo con esta lógica de una ciudad neoliberal, lamentablemente, una lógica mercantil, varios temas. También un repaso por la crisis contra los migrantes en Estados Unidos, porque Donald Trump sigue arreciando su política anti-inmigrante. Hubo una gran resistencia el día de ayer de personas en Nueva York contra el servicio de anti-inmigrantes, esta agencia ICE, a través de una serie de redadas que estaban realizando en esa ciudad, y la población resistió. Y por cierto, hay un informe que publica Milenio el día de hoy que da cuenta de cómo está aumentando la violencia justamente de parte de la migra o del ICE en contra de los migrantes. Y también ya hacia el final del programa les pondremos al día con la crisis en la Franja de Gaza, donde continúa la violencia, pero también lamentablemente los estragos sociales, el desplazamiento forzado de miles de personas por las políticas de Israel. Es el menú que tenemos en esta tarde. Gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. También le damos una bienvenida a las personas, muchas que nos acompañan desde geografías más lejanas, a través de nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en formato video este espacio, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos desde ahora que se suscriba. Gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción del espacio. Él cuenta con la asistencia de Stacy Torres y Diego Velázquez también ahí apoyando. Y pues por acá saludo con mucho gusto en el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Un cordial saludo a todos los radioescuchas, a los que nos acompañan en los distintos formatos, y efectivamente vamos a arrancar el programa de esta tarde con esta nota que nos parece muy relevante. Es en seguimiento a un tema que ya le habíamos comentado, fue a principios del año, en el primer trimestre, creo que en marzo, cuando el Comité contra la Desaparición Forzada justamente hizo este anuncio de someter a un análisis, a una revisión mucho más exhaustiva al Estado mexicano por la Comisión de Desapariciones en una modalidad que considera generalizada y sistemática. Vamos a esta nota de agencias que reproduce la jornada. México expresó su inconformidad con el proceso que inició el Comité contra la Desaparición Forzada, por sus siglas en inglés el CET, de la Organización de Naciones Unidas, sobre los indicios de que en el país esta práctica es generalizada o sistemática.
Además, subrayó que la aplicación de este mecanismo conforme al artículo 34 de la Convención en la materia debe reservarse a situaciones excepcionales. Así lo señaló el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, quien reafirmó el compromiso de México con el diálogo y la cooperación durante la 20 sesión plenaria de la tercera comisión de la Asamblea General realizada ayer en Nueva York. El representante mexicano aseveró que México es uno de los estados más abiertos al escrutinio internacional y ejemplo de ello es que ha ratificado todas las convenciones de derechos humanos e invitado al país de forma permanente a expertos internacionales. Y por ello expresó que México no comparte la decisión del comité consistente en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención en un caso como el nacional. La aplicación de dicho artículo debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos a fin de no desvirtuar su naturaleza ni sentar precedentes que puedan afectar la confianza y el espíritu de cooperación entre los estados parte y el comité, enfatizó el diplomático. No solo eso, el representante del Estado mexicano también señaló, y lo citamos, cualquier modificación o interpretación sustantiva de la Convención debe surgir de un proceso amplio, transparente y consensuado entre los estados parte. Aseguró que solo de esa manera se garantizará la legitimidad y la eficacia del sistema en beneficio de las víctimas y del propósito común que compartimos, dice, que es erradicar la desaparición forzada. La gravedad de este problema en México resalta con las cifras, la magnitud de más de 133,000 casos de personas desaparecidas registradas oficialmente. Esto llevó al comité al CED de la ONU a invocar en abril pasado el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, que establece que si este comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas sea una práctica de forma generalizada o sistemática en un territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá llevar la cuestión a la Asamblea General de la ONU. Y ayer, en la tercera comisión de la Asamblea General de la ONU, el relator de este comité, Juan Pablo Albán, también presentó su informe anual de actividades y únicamente dio cuenta de esa instancia sobre el inicio en abril pasado del procedimiento del artículo 34. Indicó que el comité solicitó en junio pasado al Estado mexicano información sobre las desapariciones y que recibió respuesta en septiembre, por lo que dijo las próximas etapas del procedimiento serán comunicadas y serán públicas a su debido tiempo. Muy importante lo que vaya a ocurrir en este tema. Y bueno, hablando justamente de los registros oficiales sobre personas desaparecidas, el gobernador Pablo Lemus en breves declaraciones aseguró ayer que se están reportando ya las cifras reales de personas desaparecidas al Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Ya se están reportando al Sistema Nacional. Durante los pasados 6 años no se había actualizado la cifra y se mantenía la histórica. Ahora estas cifras se han ajustado, dijo Pablo Lemus en declaraciones que recoge el Informador, lo cual no es del todo cierto. No fueron 6 años, fue desde el año 2002. Estamos hablando de 3 años, de marzo de 2002, cuando el gobierno de Enrique Alfaro dejó de reportar las cifras al Registro Nacional. En aquel momento se llegó incluso a rebasar la cifra de 16,000 personas desaparecidas y ahora resulta que hay menos de 15,000 personas desaparecidas en ese registro, y el registro estatal ha superado al nacional. De hecho, pues el registro nacional cuenta de 14,635 personas desaparecidas en Jalisco, mientras que el registro estatal habla de 15,943 personas desaparecidas. Vamos a esta nota que publica Luis Herrera en Reporte Índigo, y se trata de cómo la Comisión de Búsqueda está alistando el programa de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado. Esta comisión confirmó que se encuentra trabajando en la elaboración del programa estatal de búsqueda, siendo este el instrumento que registra toda la estrategia gubernamental para atender el grave problema de las desapariciones en la entidad, pero que lleva varios años rezagado en su expedición pese a la importancia que guarda para el abordaje integral de este fenómeno delictivo. Hay que ver porque si está contando esto con la participación de los colectivos o no. Jorge Ramírez, especialista en la materia, en Twitter comentaba pues que aparentemente se está haciendo esto sin contar con los colectivos. Volviendo a esta nota de Reporte Índigo, dice que la tardanza en la elaboración y aprobación del programa estatal de búsqueda, que se ha prolongado durante años, constituye una de las grandes deudas que mantienen las autoridades locales ante las miles de víctimas que ha generado el fenómeno de la desaparición de personas en el Estado, aunque esta situación podría finalmente corregirse si la Comisión de Búsqueda local logra concretar con éxito el proceso
que tiene en marcha justamente para que Jalisco cuente ya con ese instrumento. En respuesta otorgada a una solicitud de transparencia, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco expuso algunos detalles del proceso que está implementando para elaborar el programa estatal de búsqueda, e inclusive abordó las causas que estarían ocasionando este rezago en la aprobación del documento, al grado de que la gestión del exgobernador Enrique Alfaro concluyó sin que esta asignatura pudiera resolverse de manera satisfactoria. Dice que desde el año 2023, lo citan en esta nota, se ha incorporado un trabajo participativo de las diferentes instancias que conforman el sistema estatal de búsqueda a través de reuniones, talleres, intercambios informativos. También a partir del año 2024 se sumó la colaboración del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO, dice, para profesionalizar la metodología. Posteriormente, el 30 de mayo de este año se realizó un encuentro taller con colectivos de búsqueda de Jalisco para consolidar la información diagnóstica, y para la primera semana de octubre se tiene proyectado el desarrollo de otro encuentro con periodistas, academia, integrantes de la sociedad civil, con el mismo propósito de recabar datos informativos para la primera etapa, menciona la Comisión de Búsqueda en esta respuesta. Sobre las condiciones que han provocado que hasta ahora Jalisco aún no cuente con el programa estatal de búsqueda, pese a que se trata de un instrumento rector de vital importancia para atender con una estrategia clara y eficaz la problemática de la desaparición, la Comisión de Búsqueda dijo en su respuesta que esto ha sido producto de las necesidades de este instrumento. Lo citan acá, dice, el avance se ha visto diferido debido a la complejidad del proceso y a la necesidad de asegurar que cada etapa cuente con los insumos y validaciones correspondientes. Bueno, más adelante él señala en esta nota de Luis Herrera que el programa estatal de búsqueda aún inexistente en Jalisco debió ser expedido desde el año 2021, cuando entró en vigencia la Ley de Personas Desaparecidas del Estado, según se deriva de las disposiciones transitorias de este ordenamiento, donde se contempla la aprobación del documento al poco tiempo de que dicha legislación hubiera adquirido su carácter obligatorio en la entidad. Y en otra nota, pues las labores de búsqueda también de esta comisión en anexos ya suma 100 operativos. En lo que va del año, la Fiscalía de Jalisco ha realizado más de 100 operativos en anexos. Las últimas revisiones se llevaron a cabo en los últimos días en centros de rehabilitación de Zapopan, Poncitlán y Tepatitlán. El 20 de octubre en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, se intervino un anexo. La acción fue encabezada por la Vicefiscalía en investigación especializada en concertación social, en atención a una denuncia anónima que señalaba posibles ilícitos. Ya se han entrevistado 89 personas, 80 adultos y 9 menores de edad, y hay que recordar que en algunas de estas revisiones se han encontrado a personas que tenían reporte de desaparición. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a enlazarnos en este momento en videollamada con Santiago Corcuera. Santiago Corcuera es un abogado, profesor también universitario en la Ibero y en centros educativos del extranjero, pero es un abogado experto en derechos humanos y en años pasados fue integrante y presidente del grupo de trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Ya hablamos con él en abril acerca del inicio de un procedimiento que abrió este Comité contra la Desaparición Forzada para México, la invocación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, por la grave situación de desapariciones que existe en este país. Y le agradecemos enormemente a Santiago Corcuera que nos tome esta llamada para explicarnos qué fue lo que ocurrió ayer en la ONU. Santiago, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Te saluda con gusto Rubén Martín. Hola Rubén, no hombre, pues al contrario, gracias por considerarme y para poner en alerta a la audiencia de lo que está pasando en relación con la situación de las desapariciones en México y la vigilancia que está realizando la Organización de las Naciones Unidas respecto de tal situación en nuestro país. Así es. Así que muchísimas gracias, Rubén. Al contrario, ayer fue esta tercera sesión de la Asamblea General. No sé si nos puedes explicar específicamente cómo fue, la reunión de ayer. ¿Todavía no es una Asamblea General? ¿Es solamente una sesión de una parte de la Asamblea? No. A ver. Hay unas cosas que se llaman los comités o comisiones. En inglés les dicen committees y en español les decimos comisiones, que son comisiones de la propia Asamblea General de la ONU,
que tienen divididas ciertas funciones. Entre ellas está la tercera comisión. Esta tercera comisión se encarga de revisar cuestiones relacionadas con derechos humanos y de las instancias internacionales en materia de derechos humanos, particularmente de la ONU. Ante esa comisión, los diversos órganos de tratados de derechos humanos de la ONU y los procedimientos especiales del sistema del Consejo de Derechos Humanos de la ONU rinden sus informes anuales ante esa instancia, lo mismo que también lo hacen en otro momento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra. Eso es. La tercera comisión tiene sede en Nueva York. Entonces, lo que pasó ayer sucedió en Nueva York. Entonces, ayer fue el tema de la agenda, de la orden del día, o del orden del día de esta tercera comisión, fue el de las desapariciones forzadas. Y comparecieron ante esta comisión el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que es el órgano previsto en el Tratado sobre Desaparición Forzada de la ONU, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que es el órgano que pertenece al sistema de los procedimientos especiales. Uh-huh. Entonces, lo que pasó fue que estas dos personas fueron a rendir su informe, y cuando el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas rindió su informe de labores del comité durante los últimos 2 periodos de sesiones, informó que en el mes de marzo de este año, el comité había tomado la decisión de abrir un procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención para considerar, estudiar y eventualmente decidir si lleva ante la Asamblea General de la ONU a su consideración, por conducto del secretario general, la cuestión relacionada con las desapariciones forzadas en México, al considerar que tiene información bien fundamentada y fidedigna relacionada con la situación de México que pudiera apuntar a que hay indicios de que en México se están cometiendo desapariciones de manera generalizada o sistemática. Y entonces el presidente del comité simplemente informó eso, que había abierto el procedimiento en marzo y que lo anunciaron en abril, que le pidió información al Estado mexicano, que el Estado mexicano contestó a esta solicitud de información en el mes de septiembre y que el comité anunciará los siguientes pasos que adopte en relación con este procedimiento a su debido tiempo. Eso fue lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ocurrió ayer, nada más que lo que también ocurrió sí, es que después de las presentaciones de los dos expertos, del experto del comité y de la experta del grupo de trabajo, se da un diálogo interactivo con los representantes de los países que están presentes en esa sesión. Y entonces hicieron uso de la palabra diversos países, o más bien los representantes de diversos países, y como era de esperarse, el representante permanente de México ante la ONU en Nueva York, el embajador Héctor Vasconcelos, pidió la palabra, se le concedió la palabra, e hizo una serie de aseveraciones en relación con aquella decisión tomada por el comité de abrir este procedimiento de vigilancia sobre la situación de las desapariciones en México, dado que el comité considera que hay indicios de que estas pueden ser generalizadas o sistemáticas, cosa que el embajador mexicano expresó que el gobierno de México no está de acuerdo con en que el comité haya abierto este procedimiento, que considera que este procedimiento debe usarse solamente de manera excepcional. Exacto. Y que considera que el comité pues no actuó con criterios objetivos para dar apertura a este procedimiento. Leímos la nota con las palabras del embajador Héctor Vasconcelos al principio del programa. Santiago Corcuera, ¿sabes si hubo también posicionamientos entonces de representantes de otros países específicamente sobre esta situación de México?
No lo sé. La verdad es que no escuché la sesión completa, tengo la grabación de la sesión completa, pero te confieso que no escuché todo. Dudo mucho que haya habido ningún pronunciamiento de otro país en relación con México. Se cuidan mucho. Ya sabes cómo es la diplomacia, ¿no? Así es. Pero tampoco hubo respuesta de Juan Pablo Albán, el relator del Comité contra la Desaparición. No que yo sepa tampoco. Él solamente también rindió su informe. Entonces, sí. Ayer te escuchaba, decías en entrevista para Milenio Televisión que, México ya respondió, hay un informe, pero este documento no se ha dado a conocer. Es decir, sería muy importante que respondió México ante el Comité de Desaparición Forzada. Me parece súper importante que México transparente la información que le presentó al comité, no tiene por qué no hacerla pública. Esto es del interés público y sobre todo me parece que además de que te interesa a ti y que me interesa a mí y le interesa al público en general, que le fue a informar el gobierno de México al comité, creo que las personas más interesadas son las más importantes, son las familias y los seres queridos de las personas desaparecidas, que quisieran saber qué fue lo que fue a decirle el gobierno de México al comité en relación con esta cuestión. Claro. Porque las familias de las personas desaparecidas se sienten muy acogidas, muy cobijadas por el comité, sienten al comité como un verdadero aliado, como lo ha sido desde el año 2012 a la fecha que el comité ha estado trabajando en relación con México, y siento yo que los colectivos de víctimas de desaparición forzada estarían muy interesadas en conocer el contenido de la respuesta que rindió México al comité el 18 de septiembre pasado. Así es. Santiago Corcuera, ¿qué es lo que seguiría? ¿Cuándo, digamos, responde el comité quizás al informe de México para llegar a determinar si finalmente termina llevando a cabo este artículo 34, que sería un procedimiento de un examen, entiendo, en Asamblea General de la situación de México? La verdad, Rubén, es que no te puedo contestar porque no sé cuándo. Y yo creo que el comité ni siquiera tampoco sabe exactamente cuándo. Lo que están haciendo ahorita, supongo yo, es pues revisar a fondo la información que presentó México y además información adicional que recibió el comité de otras fuentes, incluyendo un grupo de colectivos de víctimas, especialistas, académicos, que presentamos un informe adicional es decir, un informe, llamémosle un informe sombra, un informe adicional de fuentes no gubernamentales, y supongo que el comité tendrá que revisar toda esa información para que eventualmente adopte una decisión. Dudo mucho que esta decisión la vayan a adoptar por Zoom. Yo creo que, pero es mi creencia y sin ninguna... Es decir, es un poquito una adivinanza, sí. Rubén. Y yo supongo que la decisión definitiva sobre si llevar o no esto a la consideración de la Asamblea General la va a adoptar finalmente el comité en su 30ª sesión, en su 30º periodo de sesiones que tendrá lugar en la primavera del año que entra, por ahí de marzo. Exactamente, digamos en el otro periodo. Ahora, Santiago, tú como expresidente de este grupo de trabajo y del Comité contra Desaparición Forzadas, ¿la situación de México amerita invocar este artículo 34? Híjole, a mí me parece que evidentemente sí. Uh-huh. El comité ha venido evaluando la situación de México desde el año 2012. En el año 2014, el comité recibió el primer informe sobre la aplicación de la convención por parte del gobierno de México y examinó el informe y le hizo sustentar al Estado mexicano su informe en una comparecencia en el año en febrero del 2015. Luego lo volvió a llamar a finales del 2018, ya en la transición entre Peña Nieto y López Obrador. Uh-huh. Luego visitó México en el 2021. Hizo una visita, una misión de acopio de información a nuestro país de varios días y en el 2022 expidió un informe muy extenso y muy profundo sobre la situación de las desapariciones en México y en todos los casos, en el 2015, en el 2018 y en el 2022. Luego también
volvió a mandar llamar a México en el 2023 para que rindiera cuentas México sobre la implementación o cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe del 22. Entonces, en todas las ocasiones, el comité ha dicho, en México hay una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del país, muchas de las cuales se pueden catalogar como desapariciones forzadas propiamente dichas. Y eso lo ha venido diciendo de manera consistente. Pero no solo, sino que además las cifras van en aumento, y el comité lo ha dicho, las cifras van en aumento. No se han adoptado medidas de prevención ni de erradicación de la práctica. Se siguen dando todos los días. Y ahora en México, alarmantemente, desde que tomó posesión la doctora Sheinbaum a la fecha, parece que se están dando desapariciones a razón de alrededor de 40 o 45 desapariciones por día. Presumen, por un lado, que hay una reducción de homicidios dolosos, pero se abstienen en absoluto de hablar del tema de desapariciones. Claro. Y ya son más de 133,000 las que están oficialmente reconocidas como personas desaparecidas. Me parece que la situación de México, desde luego, es excepcional, es extraordinaria y amerita medidas excepcionales y extraordinarias. Y también creo yo que es una oportunidad excepcional y extraordinaria la que tiene el gobierno de la doctora Sheinbaum para responder de manera constructiva ante estas situaciones de verificación que instrumentan las instancias internacionales, no para pelearse con ellas ni decirles que no son objetivos o que son exagerados o que en México no hay desapariciones forzadas desde el Estado, sino más bien para pedirles una extraordinaria cooperación para establecer mecanismos que solucionen, por un lado, las desapariciones, es decir, que ya no haya más desapariciones, que solucionen el problema de impunidad que el comité ha calificado como una impunidad casi absoluta, que ayuden a México, que haya cooperación internacional para solucionar la crisis forense de más de 72,000 cuerpos sin identificar en manos oficiales y que se fortalezca la cuestión relacionada con la búsqueda. Eso es lo que yo llamo, digamos, las 4 patas de la mesa que debe de ponerse para comenzar a enfrentar proactiva y constructivamente la situación tan terrible y tan trágica de las desapariciones en México, por las víctimas, que son las que merecen soluciones. Claro. ¿Qué tal, Santiago Corcuera? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Hola, Jesús, ¿cómo te va? Gracias. Bien, gracias. De hecho, leí en la mañana una columna muy interesante que publicaste justo de este tema en Aristegui Noticias, y ahí comentas que, hablando de esto de que es una situación excepcional que mantienes esta crisis en México, que en comparación con los otros estados, parte de la convención, la situación en México es sin duda la más grave de todas, incluso por delante de crisis por desaparecidos en Irak o Colombia, que son los países que nos siguen. O sea, es el país con más casos de desapariciones en el mundo. Bueno, no quiero decir eso, no dije que es el país con más número de desaparecidos del mundo. Dije que de los estados partes de la convención, como lo dijiste al principio, Jesús, la situación de México es la más grave. No quiero llegar a la cuestión de la numeralia, también me parece un poquito riesgoso eso, porque pues imagínate en Colombia, después de 50 y tantos años de conflicto armado, pues no sé, probablemente tengan más de 133,000 personas desaparecidas en Colombia, con una población bastante menor que la mexicana. Claro. No es una cuestión de números, sino de gravedad. Y sin duda, hoy por hoy, la situación de desapariciones en México es más grave que la de Colombia. El caso de Irak es verdaderamente terrible. Desde tiempos de Saddam Hussein a la fecha, la situación de las desapariciones en Irak es verdaderamente espantosa. No se diga Siria. Siria también ameritó una situación, fue tan grave la situación de las personas desaparecidas en Siria que la Asamblea General decidió establecer un mecanismo extraordinario de búsqueda para que
operara en el territorio sirio en cooperación con las autoridades sirias. Por cierto, ¿sabes quién preside el mecanismo de búsqueda que estableció la Asamblea General para Siria? Carla Quintana, Carla Quintana. Exacto. Entonces, que es una especialista en búsqueda. Entonces, en efecto, Jesús, la razón por la cual la primera vez que el comité decidió solicitar una visita a un país fue México, es porque pues, el comité considera que la situación, de acuerdo con la información que el comité tiene en sus manos de México y de otros países, pues considera que la situación más grave respecto a los países que son parte en la convención es la situación de México. Después visitó Irak y después visitó Colombia. Es decir, desde luego hay otros lugares del mundo que por desgracia también están sumidos en crisis de desapariciones. Y que también son países con, digamos, guerras abiertas u oficiales, ya sea conflictos internos como Colombia o Irak, que ha sufrido pues invasiones. En el caso de México, pues no hay un reconocimiento del nivel de crisis que tenemos, de violencia. Sí, fíjate que también hay una discusión muy interesante entre especialistas del derecho internacional humanitario sobre si en ciertas regiones de México podría decirse técnicamente, sin exagerar, que existe un conflicto armado no internacional, como por ejemplo, podríamos decir, pudiera considerarse que la situación que se está viviendo desde hace más de un año en Sinaloa pudiera constituir una situación de conflicto armado o en otras partes del país. En fin, es otra discusión distinta de derecho internacional humanitario. La situación desde el ángulo de los derechos humanos, que es la que le corresponde al Comité contra las Desapariciones Forzadas, es la que estamos platicando aquí. También te quería preguntar que en la columna es interesante que hablas de cómo se mantiene, a pesar de los cambios de gobierno, desde la administración de Calderón hasta la actualidad, pues este mismo lenguaje diplomático, digamos, yo le diría pasivo-agresivo, decir que comenzar, digamos, el discurso alabando al comité y echándole flores y luego viene la pedrada, que es como hizo el representante recientemente. Me gustó lo de pasivo-agresivo, pero pues tiene razón, ¿no? Porque primero llegan y te alaban, ay, pues qué bárbaro, qué buena labor haces y cómo fortaleces al derecho internacional de los derechos humanos en materia de desapariciones, pero pues fíjate que no actúas de acuerdo con criterios objetivos y en realidad estás socavando la credibilidad del órgano, porque pues las cosas que está haciendo respecto de México pues desnaturalizan, etcétera, ¿no? O sea, dices, a ver, pues ¿qué pasó? Por fin, no que muy buena, no que muy elogioso mi trabajo y luego me vienes a aventar de pedradas. Tienes toda la razón, Santiago Corcuera, ya decías que esto podría también significar, en lugar de negarse a cooperar y decir, oh, pues no tienes derecho a intervenir, México no está en esa situación de excepción, podrían más bien actuar de manera proactiva y cooperar. En caso, como es nuevo la aplicación de este artículo 34, entiendo, hasta ahora ningún estado se le ha aplicado, en caso de que así ocurriera, ¿en qué se podría traducir? ¿En un mecanismo extraordinario de apoyo, de ayuda de la ONU para búsquedas generalizadas y implementar una política de búsqueda? Sí, y yo creo que ese mecanismo extraordinario que podría ordenar la Asamblea General, si es que esto llega a su conocimiento, si es que el comité decide continuar adelante y hacerlo de su conocimiento, tendría que tener estas cuatro patas que te mencionaba, ¿no? O sea, por un lado, la cuestión de la prevención. ¿Qué política de seguridad se tiene que adoptar para que ya no haya más desapariciones y que de veras haya una reducción en los índices? Así como presumen la reducción de los índices de homicidios dolosos, bueno, ¿qué se tiene que hacer para que los índices de desapariciones que no bajan, sino que siguen subiendo, dejen de subir y lleguemos a un estadio en donde ya no haya más desapariciones, en primer lugar? En segundo lugar, la cuestión de la justicia, que no haya impunidad, para acabar con la impunidad casi absoluta. Y la siguiente es la crisis forense. ¿Qué vamos a hacer en Jalisco? Oh, Dios mío. Claro. No, acuérdense los camiones estos congelados, congeladores dando vueltas en las calles de Guadalajara, y así en muchas partes del país que hay servicios médicos forenses saturados de cadáveres, laboratorios
de universidades, fosas, no clandestinas, fosas oficiales con decenas o centenas o miles de personas ahí inhumadas, sin contar, y además restos diversos, o sea, que no son, digamos, cuerpos completos, sino ya sabemos esta tragedia horrible, claro, ¿no? Así es. Y luego la búsqueda, entonces... Exactamente, la búsqueda en vida, son los 4. Que la Asamblea pudiera imaginar para proponer y establecer, en el caso de México, como lo hizo en Siria o como lo hizo en Chipre en los 80s, sería algo así, un mecanismo extraordinario con intervención de la ONU, intervención por supuesto de México, con cooperación absoluta de México, que es el primer interesado, y todas las autoridades de México, y posiblemente instancias como la Cruz Roja, Así es, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja. Santiago, una duda también con respecto a por qué, digamos, esta reticencia de México a reconocer la crisis, esta información reservada que le pide el comité. Quiero entender las razones, digamos, sobre todo en los gobiernos de López Obrador y el actual de Sheinbaum, que en el discurso aparentemente están comprometidos con la justicia, pero viendo los antecedentes de lo que ha pasado en el caso Ayotzinapa, que la investigación, digamos, llegó a chocar con el muro de las Fuerzas Armadas, viendo también lo mismo con la Comisión de la Verdad y Justicia y los mecanismos extraordinarios de la Guerra Sucia, pues que llegó a topar, digamos, también con el muro de las Fuerzas Armadas. En este caso, ese podría ser, digamos, lo que quiere evitar el gobierno, que se destaparan. Estamos hablando de desapariciones forzadas, que son las cometidas por elementos del Estado. ¿Eso sería, digamos, lo que trataría México de evitar, pues que sí, se hiciera un escándalo internacional? No creo que sea tanto eso. Bueno, tal vez sí, pero lo que ha estado haciendo el oficialismo, en boca de la propia presidenta, del senador Fernández Noroña, de la lideresa del partido oficial, la señora Luisa María Alcalde, y la misma titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra, lo que han estado, repite y repite, es que en México no se cometen desapariciones forzadas. Exacto. Propiamente dichas, porque estas no son cometidas por agentes del Estado. Y dice, no se cometen desapariciones desde el Estado, sino que las desapariciones son cometidas por particulares, agentes delincuenciales del crimen organizado. Olvidan decir, o no sé, más bien omiten decir, que la definición de desaparición forzada es la privación de la libertad que es obra de agentes del Estado o de particulares que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado. Y que los agentes del Estado no son solamente agentes federales, sino que son agentes de cualquier sector o nivel. Es decir, pueden ser municipales, pueden ser estatales, pueden ser federales, pueden ser soldados, pueden ser policías, pueden ser agentes policiales de las fiscalías, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí en donde siento que el negacionismo del discurso oficial del gobierno federal se derrumba, porque pues nada más basta ver lo que pasó en el rancho Izaguirre en Teochitlán y como todos los indicios conducen a llegar a la conclusión de que había perfecta colusión entre el crimen organizado y agentes del Estado de cualquier sector o nivel. Y a poco no. Claro. O sea, negar eso es pues negar la realidad. Y cuando niegas la realidad o cuando niegas la existencia de un problema, pues el problema no se va a solucionar. Siempre me gusta hacer una analogía con la cuestión médica, ¿no? Vamos a suponer que a ustedes les diagnostican hepatitis porque sale en el estudio de laboratorio y ustedes dicen que no es cierto. Y entonces pues no se van a meter a la cama, van a seguir comiendo grasa, van a seguir bebiendo alcohol y no se van a curar. Entonces claro. el primer paso que cualquier persona que tenga un problema tiene que hacer para comenzar a adoptar medidas para solucionar ese problema es reconocer la existencia del problema. Sin lugar a dudas. Negarlo.
Así es. Solo como un ejemplo de casos de desaparición forzada, más de la mitad de los 125, perdón, más de la cuarta parte de los 125 policías municipales de Jalisco han cometido desapariciones, es decir, casos de desaparición forzada, y eso se puede ver en otras partes del país. Santiago Corcuera. Y eso son agentes del Estado. Exactamente. Por lo tanto, son desapariciones forzadas propiamente dichas. Efectivamente. Santiago Y Corcuera. aunque en Jalisco gobierne MC y en la Federación la gobierne Morena, eso no le importa al derecho internacional. Por es lo que parece que no quiere ver el oficialismo federal. Exactamente. Muchísimas gracias, como siempre, aceptar conversar con nosotros, Santiago Corcuera, para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Al contrario, y con todo cariño. Y bueno, abrazos para allá. Te seguiremos buscando cuando siga avanzando este tema tan importante, Santiago. Estaré muy al pendiente de ustedes. Y gracias por al contrario. Pública. Bye. Muchísimas gracias, Santiago Corcuera, abogado experto en derechos humanos y quizás el mexicano, experto mexicano que más conoce este tema, porque justamente fue el presidente del grupo de trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas en años pasados. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, hay muchísima información que quisiéramos compartir. Hay información importante desde Teocaltiche. Había posicionamiento de mujeres de allá, Jesús, que... Un video que estuvo circulando, sí, supuestamente de un grupo de mujeres, encapuchadas y personas que dicen que están hartos de la inseguridad y que se van a levantarse. Sí. Pero, y en este contexto, Pablo Lemus dice que las reacciones que he visto, quema de vehículos en días recientes allá, es una respuesta a los operativos que están llevando a cabo. Lo cierto es que continúa la violencia, particularmente en esta zona de Jalisco, los Altos Norte, zona limítrofe con Zacatecas, o Aguascalientes en algunos casos, pero en este caso concreto con Zacatecas, y sigue la situación bastante dura. Y también en este contexto, pues se informó que hoy se está llevando a cabo una reunión digamos, lo que llaman Gabinete de Seguridad de los 7 estados que conforman el occidente de México: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, además de Jalisco. Una mesa de trabajo que se llevó a cabo en instalaciones de la 15ª Zona Militar acá en Zapopan. Y en otros temas que ya le daremos seguimiento, pues hay un debate entre el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, con el gobierno del estado, porque según Sergio Chávez no se aplicaron los 800 millones de pesos que aprobó el Congreso del Estado para extender macroperiférico hacia Tonalá, hasta el centro de Tonalá. Usted recordará que en el gobierno de Enrique Alfaro por alguna razón decidió dejar fuera Tonalá, como si los habitantes de Tonalá no merecieran el macrobús, y se detuvo más o menos hacia Guadalajara, hacia la colonia Jalisco, pero faltan 9 estaciones más para llegar al centro de Tonalá por la avenida Tonaltecas, y apenas van 2, y Pablo Lemus declaró ayer que hasta noviembre del próximo año, más de un año tardarán supuestamente en completar esa obra. Hay un debate sobre eso, también temas de ciudad neoliberal. Pues este tema sobre el fraude en la vía panamericana, y según Pablo Lemus, hay una presión exitosa del gobierno del estado por la que logró que le devolvieran 97 departamentos más de los que ya tenía, y con lo cual supuestamente se hace el pago del préstamo que había hecho Pensiones del Estado a la empresa que manejó recursos de manera fraudulenta, Green Life Capital. Quejas de algunas personas que ya viven ahí de que supuestamente pues les aseguraron, personas que compraron un departamento que les aseguraron, pues, si ya no tienen vivienda, no pueden entrar a su vivienda, pero es un debate muy complejo, y al final de cuentas, pues lo que tiene que ocurrir con eso, me parece, es que debería demolerse. Nunca debió haberse hecho ahí la villa panamericana en ese lugar. Bueno, y ya antes de irnos a una pausa y vamos a regresar para el cierre del programa, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se va a empezar a entregar apoyos a las familias damnificadas de los estados de Veracruz y de otras entidades que sufrieron las graves inundaciones en días pasados, especialmente Veracruz. Anunció un despliegue de 10,000 millones de pesos para empezar a entregar apoyos de al menos 20,000 pesos a cada familia afectada, y prometió que a las familias más afectadas se hará de nuevo otra
otra revisión para entregarles más recursos. Son algunos de los temas que, digamos, no alcanzamos a detallarlos, pero menos se lo dejamos en el radar y se lo compartimos en redes sociales. Solo el tema ese que todavía hay 112 localidades a las que no han podido llegar las autoridades a apoyar vía terrestre, y en tanto pues todavía hay previsiones de lluvias en algunos puntos de estos estados afectados. Terrible en esas zonas. Poza Rica es una verdadera zona de desastre, en particular esa localidad de Veracruz. Vamos a una pausa y vamos a compartir al regreso pues los fuertes operativos del Servicio de Migración de Donald Trump en la frontera, en Nueva York y en otras ciudades, pero también la fuerte resistencia de ciudadanos de Estados Unidos en contra de estos brutales y violentos operativos del Servicio Migratorio de Estados Unidos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros, y para cerrar el programa esta tarde le vamos a compartir información que viene desde Estados Unidos. En una nota de agencias que reproduce La Jornada nos cuenta que el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció el inicio de la operación Riverwall para proteger el Río Grande, Río Bravo para México, contra la migración irregular, los narcoterroristas y otras actividades criminales en la frontera sur. Para esta movilización sin precedente, la Guardia Costera aumentará el número de barcos de respuesta, embarcaciones de aguas poco profundas, activo de comando y control y equipo tácticos para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, comenzando con más de 100 barcos y cientos de personas, señaló el Departamento de Seguridad Interior. Me llama la atención cómo incluso nombran a los operativos el Riverwall así, de una manera muy pomposa, pero muy guerrerista también. El operativo que se desplegó contra Chicago la semana pasada se denominó Midway Blitz. Blitz es una palabra alemana con la que con frecuencia el ejército nazi justamente calificaba los operativos, por ejemplo, los bombardeos en Londres o el despliegue terrestre en Francia. Que muy rápidos también. Exactamente, significa esa idea, pero pues ya parece ser que abiertamente le vale madre a Trump parecerse al régimen nazi. Bueno, pero sobre este operativo también continuó en otras ciudades como en Nueva York. Cuenta aquí que este fue el epicentro, sucedió ayer, digamos, una redada migratoria contra vendedores en la calle Canal Street en Nueva York. Una calle famosa se volvió caótica cuando los transeúntes y manifestantes confrontaron a los agentes federales e intentaron impedir la operación contra los migrantes. La confrontación entre agentes y cientos de neoyorquinos enfurecidos tuvo lugar a lo largo de esa concurrida vía comercial en la ciudad, donde se venden copias de bolsas, relojes, perfumes y gafas de sol, así como teléfonos y otros productos. Se me figura que es una especie como de San Juan de Dios. Exacto. Allá en Nueva York, y ahí pues, la gente llegaron, se habla de hasta 60, un grupo de 60 agentes del ICE y de otras agencias federales empezaron a hostigar a los vendedores ambulantes. Se habla de que se llevaron hasta 14 personas, y en algunos casos son ciudadanos estadounidenses que tuvieron que dejar libres minutos después, pero todo esto motivó que se empezaran a congregar cientos de ciudadanos, probablemente de Nueva York y de otras partes, pero ciudadanos estadounidenses que no tenían miedo a confrontar al ICE, a pesar de que hubo algunas personas arrestadas, y los fueron empujando, y fue tal la vergüenza que terminaron los agentes del ICE regresando a su edificio, y ahí se quedaron a protestar, y siguen todos estos insultos, decir, consíguete un trabajo decente, no tienes pena de estar hostigando a personas inocentes, en fin, unas confrontaciones durísimas. Creo yo que pocos trabajos tan duros hay en estos momentos en Estados Unidos como agente del ICE, por todo el odio, en mi opinión justificado, que consisten estos operativos. Un portavoz del Departamento de Seguridad Interior indicó que los agentes llevaban a cabo una operación de control contra vendedores de productos falsificados cuando alborotadores que gritaban obscenidades se volvieron violentos y obstruyeron labores de las fuerzas del orden, como impedir el paso de vehículos y agredir a los agentes. Un grupo de manifestantes rodeó a los agentes que llevaban el rostro cubierto e intentó impedir el paso de su vehículo para que no se marchara mientras gritaban fuera ICE de Nueva York y otras consignas. Y por cierto, pues ahí ya dejamos en las redes sociales esta nota donde pues la directora del servicio del Departamento de Interior justifica estas redadas y las acciones de los integrantes del
del ICE. Ya también solo pues dejaremos en redes sociales un reportaje que publica Milenio el día de hoy sobre cómo justifica la migra la violencia contra los migrantes. Hacen un balance ahí de que el Servicio de Aduanas reconoce haber violentado hasta ahora 351 migrantes solo entre febrero y agosto de este año, aunque según ellos, estos migrantes agredieron a 474 agentes de seguridad en el mismo periodo, pero da cuenta, digamos, los detalles de la violencia con la que está operando esta agencia. Y bueno, la justificación es, dice, sí pegamos, pero ellos pegan más, y también dice que se vale matar, incluso si lo juzga necesario. Otro dato clave es el número de quienes intervienen por evento, aunque se reportan 351 incidentes, aparecen 531 agentes involucrados, lo que indica que hay casos que requieren de equipos o respuestas escalonadas. Fue en junio cuando más agentes participaron, sumaron 123, y en julio 101. Pero otra vez, cada vez los operativos se vuelven más violentos. En Chicago, en este denominado operativo Midway Blitz, en un conjunto de departamentos se desplegó un operativo que implicó incluso un helicóptero Black Hawk. Decenas de vehículos bajaron a rapel, es decir, como si fuera justamente un operativo para detener una banda criminal súper peligrosa, una célula terrorista, o de estos operativos de las fuerzas especiales que llevan a cabo en otros países. De hecho, en Chicago hace un par de semanas llegaron a mitad de la noche a un edificio y desalojaron a decenas de personas, niños incluso desnudos en la calle. Había ciudadanos estadounidenses. Es una práctica letal y horrible. Por cierto, hablando de la táctica letal, en la final de la nota de Milenio también reconocen ahí que el gobierno gringo reconoce que el uso de la fuerza letal puede ser necesaria cuando el oficial cree que está en peligro su riesgo, digamos, su persona. No termina la violencia, la devastación, la guerra de las Fuerzas Armadas de Israel contra la población civil palestina en Gaza. Ya les compartiremos algunas notas que les cuenten de esta situación tan importante también. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Botica de los Cuentos con Juan Romo, luego la programación habitual. Y nosotros, por supuesto, los invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente al análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana, muchas gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.